Dios les bendiga. Bueno, después de 6 meses, 15 días de no estar aquí haciendo culto, hoy estamos haciendo el culto desde acá, desde el templo. Y es una alegría pues saludarles a ustedes, a los hermanos que están aquí en la plataforma y a ustedes que están allá en sus hogares, a los hermanos, los amigos. Nos alegramos mucho en esta noche poder transmitir desde el templo. Y como decía nuestro hermano Andrés, bueno, poco a poco se va organizando el protocolo para que puedan todos los hermanos en su determinado momento poderse reunir. Vamos en esta noche a predicar la palabra de Dios. Vamos a leer un versículo que está aquí en Romanos capítulo 8, versículo 16. Leamos el 16 para luego leer otros textos, pero leamos este inicialmente. Romanos capítulo 8, verso 16. Dice la palabra del Señor: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Pueden sentarse, hermanos que están aquí en el templo. Ya hemos orado y Dios está aquí para bendecir a todos los que están oyendo su palabra. Bueno, le mencionaba que tenemos 6 meses y medio sin hacer culto desde este lugar, que el último culto lo hicimos el 15 de marzo. Y una gran experiencia que nos ha dejado esta situación, toda este distanciamiento que nos ha correspondido cumplir, nos ha dejado una gran experiencia de que nosotros vivimos por la fe, que la iglesia vive por la fe y dependemos del cuidado de Dios. Realmente a veces uno piensa que de pronto son otras las cosas las que lo sostienen como creyente. De pronto uno pudiera pensar lo que uno hace por las cosas que uno se afana a hacer, pero no, es el cuidado de Dios. Y realmente, por eso el apóstol aquí, cuando está hablando sobre esto, fíjese que no dice esto después de haber mencionado quizá una experiencia diferente, una experiencia, por ejemplo, de un milagro, una experiencia de una manifestación, sino que el apóstol está enseñando esto después de explicar desde el versículo 1 hasta aquí, explicar la experiencia de vivir en el Espíritu, la experiencia de vivir en el Espíritu. Y está concluyendo con esto: el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu. ¿Cómo da testimonio el Espíritu de Dios a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios? Alguien pudiera pensar, por una sanidad que Dios haga en mí, por un milagro que Dios haga en mí, por una manifestación. Pero no es eso lo que está diciendo la palabra de Dios. Lo que él está aquí es concluyendo que toda esa experiencia de vivir en el Espíritu, que ha comenzado con la afirmación: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Así comenzó todo lo que el apóstol está diciendo aquí. Y él dice muchas cosas importantísimas aquí en estos versículos. A veces uno no sabe dónde terminan las unidades literarias de la Biblia, pero está terminando precisamente en el versículo 17. Donde él concluye diciendo: y si hijos, también herederos.
¿sí? Pero lo que quiero que pensemos es que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu. ¿Y cómo da testimonio? Con la vivencia. Y creo que para los que somos cristianos, somos hijos de Dios. Aunque no se pudiera volver nunca al templo, no nos apartaríamos del Señor. Porque hubo cristianos en el siglo I, segundo y tercero que nunca tuvieron templo. No tuvieron templo donde asistir. No tuvieron donde reunirse. Y estaban en grupos muy pequeños, en cavernas, en huecos, viviendo entre la tierra por las persecuciones que hubo en el segundo y tercer siglo durante el periodo de ocho imperios. Todos estos emperadores que persiguieron a los cristianos, y esos cristianos, espere que ellos van a resucitar el día que el Señor venga y van a ser glorificados y van a vivir con Cristo por la eternidad. Y lo lograron sin templo. Así que el creyente, o sea, el Espíritu de Dios que nos convenció para traernos a la salvación, es el que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Cómo da ese testimonio? ¿Cómo tenemos ese testimonio individual, personal, de que somos salvos, que somos hijos de Dios? Vea, alguien pudiera pensar y pudiera mirar a los creyentes para decir: ¿quiénes son los perfectos absolutamente? Y aquellos que no tuvieran ninguna falta, y entonces esos calificarían. Pero los creyentes están en un proceso de crecimiento, y quiero decir esto por los nuevos hermanos que hay en la iglesia. Está en un proceso de crecimiento, y no es precisamente una perfección absoluta ni la ausencia de dificultades la evidencia de que somos hijos de Dios. Más bien lo es esa batalla que estamos librando por la fe. Cada creyente que dice: tengo una lucha, tengo una dificultad, es porque es cristiano. Es porque es cristiano que tiene una lucha. Si no fuera cristiano no sentiría nada. Estaría en el mundo y no sentiría nada absolutamente. Pero cuando tiene una lucha, y es lo que el apóstol está diciendo aquí, esa batalla de la fe, donde dice esa batalla entre la carne y el espíritu, donde la carne quiere que gobernar y el espíritu entonces libra la batalla y es el que gobierna. Y entonces él concluye diciendo: el espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Quizá no en medio de una tremenda bendición, sino en medio de una tremenda lucha, de una tremenda dificultad. Y es cuando uno se da cuenta que Dios está ahí. Y a veces uno juzga las cosas diferentes. Si hay mucha perfección, entonces es que estamos perfectos. Pero cuando haya luchas y dificultades, eso quiere decir que en usted hay una batalla, que usted está librando y que usted es hijo de Dios. Usted ve en el Antiguo Testamento que el pueblo de Dios tenía tremendas luchas. En otra dispensación, bajo una dispensación legal, donde el pueblo no tenía las responsabilidades ni los privilegios que nosotros tenemos hoy. Pero ellos libraban la batalla.
Y usted encuentra los salmos y los lee llenos de batallas, donde ellos dicen vencer a los enemigos, acabar con los enemigos, porque esos eran los enemigos de ellos. Nosotros hoy libramos una batalla espiritual, donde los enemigos pueden ser los pensamientos, las ideas, las dudas, todas estas cosas. Pero el Espíritu da testimonio en nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, ganando esa batalla. Entonces, por eso usted ve que se convierte la gente aún sin venir al templo. Y aquí bautizamos personas que no conocían el templo, no habían venido. Así que nada puede parar la obra de Dios. Nada la puede parar. Entonces, el Espíritu da testimonio. Entonces, a veces uno tiene una percepción de que si estoy bendecido es que estoy bien, pero cuando usted tiene lucha y problemas, usted también está bien, porque usted tiene a Dios y usted está librando la batalla y Dios no lo está viendo diferente a usted. Así que Dios no nos ha visto diferente desde la casa, haciendo culto. Dios no ha visto diferente eso. Para Dios eso no es diferente. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, ni en ese monte, ni en Jerusalén, sino que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Amén, gloria a Dios. Voy a mencionarles aquí el testimonio de que somos salvos, fuimos salvos. Vea, cuando uno lee, por ejemplo, Efesios 2:10, que ustedes leen allí, está, después de haber dado una afirmación o una declaración de que no somos salvos por obras, no somos salvos por las obras. Cuando llegamos a la iglesia, cero, no reciben nada de lo que yo traiga. Usted llega con las manos vacías, no reciben nada, no es por obras, pero cuando usted comprende que fuimos salvos para buenas obras, oiga, para buenas obras, ese testimonio del Espíritu en nosotros es el que hace que podamos permanecer. Eso no lo hace nadie, no lo hace el predicador, eso lo hace el Espíritu de Dios. Nos convence, nos hace comprender que fuimos salvos para buenas obras. Y donde estemos, obramos bien. Donde estemos, no importa la época, la situación, el cristiano obra bien. Si alguien no tiene esa convicción, no tiene ese llamamiento de Dios, cualquiera que sea la situación, así sea viniendo todos los días al templo, inclusive pasando todos los días al altar, la persona es igual. Es igual, o sea, no, porque el templo no cambia a nadie. El que lo cambia es el Señor, es la fe en el Señor. Entonces, es bueno pensar que esa experiencia que hemos vivido de no podernos reunir en un lugar todos, y estos domingos pasados que hemos podido tener la experiencia de enseñar a las 7 de la noche a un grupito que reúne el hermano Roberto, y cómo se ven de alegres ahí, un grupo como de 20 personas allí, entre los que están los nuevos, y algunos no creyentes. Entonces, ver uno que el Señor es el mismo. El Señor es el mismo, o sea, tiene razón que Jesús dijo, uno mayor que el templo está aquí. Entonces, es el Señor Jesucristo. Entonces, esa convicción, el Espíritu da ese testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Él es el que hace la obra, Él es el que convence y Él es el que tiene esa convicción en el creyente. Fui salvo para buenas obras. Fui salvo para buenas obras.
y aunque nadie me esté viendo, ¿sí? Aunque nadie me esté viendo, yo fui salvo para vivir y para hacer buenas obras. Pero el que no tenga la convicción, así vaya al templo todos los días, se escurre, se va, se embolata y hace lo malo. Pero el que tiene la convicción, así no tenga templo, vive para Dios. Entonces, nosotros disfrutamos, miren, nosotros disfrutamos la justificación. El creyente disfruta la justificación, el creyente la disfruta. ¿Por qué? Porque el Espíritu da ese testimonio de que la persona es salvo. No hay dudas de que somos salvos, hemos sido salvos. Entonces, hermanos que me están escuchando allá en sus casas y en otros lugares de este país en otros países, porque hay mucha gente que nos oye de muy lejos, decirles que están viviendo la misma experiencia en los países, regresando a los templos a oír la palabra de Dios, pero igual Dios está viviendo en nosotros, Dios habita en nosotros y fuimos salvos para buenas obras, disfrutamos esa justificación. Que alguna persona se condene a sí mismo porque es que no puedo ir al templo, entonces estoy andando mal. No, es que usted es el templo, hermano, usted es el templo donde mora el Señor. Entonces, el Espíritu da ese testimonio y ese testimonio es el que hace que nosotros podamos tener esa confianza de esperar hasta el fin, de esperar alcanzar. Y ya les decía, creo que lo dije en un culto hace unos días, si a uno le prohibieran predicar, que no se puede predicar, eso no se puede obedecer. Hay que desobedecer eso, porque hay que predicar el Evangelio, porque el Evangelio, nos ha salvado. Y nosotros somos un testimonio vivo de que el Evangelio sí salva a la gente, transforma, cambia a las personas. Entonces, eso no se puede callar. Cuando los apóstoles les dijeron, ustedes no pueden seguir hablando en ese nombre, ellos dijeron, no, qué pena, pero tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, todas estas cosas es el testimonio firme que tenemos en nuestra vida. Creo que muchos de ustedes o todos experimentamos de tener que cantar solo lejos de los otros, ¿cierto? Cantar solo allá, el otro cantando allá. Pero para nosotros eso es raro, pero para Dios es igual. Para Dios vale la intención, para Dios vale es el propósito que se tiene de adorarlo y de alabarlo a Él. Entonces, el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios y por eso estamos esperando. Nosotros no podemos asegurar de que las cosas de aquí en adelante sean mejor. Nadie puede asegurar eso en el mundo. El mundo ha tenido cambios y no se sabe qué cambios tendrá. Pero la fe no tiene que cambiar. Y Dios no va a cambiar. Y cada creyente debe prepararse y concientizarse de que hay que perseverar, sea cualquiera que sea la circunstancia. Hay que perseverar en Cristo Jesús. Perseverar en la fe hasta el final. O sea, no podemos garantizar el futuro, qué va a pasar.
Y ustedes saben, no somos profetas, aquí no tenemos profetas ni nada de esto para profetizar cosas, pero sabemos que estamos en el último tiempo. Y que yo pienso que lo único que debemos hacer es predicar el Evangelio y anunciar el Evangelio. Porque si el Señor no ha venido por la iglesia es porque Él quiere que siga predicando. Porque Él quiere que otras personas lleguen al camino. Así que esta noche tenemos una victoria grande. Una victoria grande. No solamente los hermanos de Castilla, la iglesia en general, en Colombia, en el mundo. El Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. En medio de circunstancias adversas y difíciles, la iglesia se mantiene. La iglesia es triunfante. Vamos a orar en esta noche y le vamos a dar gracias a Dios por este pensamiento de la palabra del Señor y orando por los amigos que están allá en sus casas y que están aprendiendo este camino. Algunos son nuevos, otros están oyendo por primeras veces. Aprendan y sepan que aquí el caminar con el Señor y ese camino y en medio de las luchas es donde se conoce y se sabe que los hijos de Dios permanecen, porque el Espíritu es el que da testimonio de que somos hijos de Dios. Oremos al Señor por todos, la familia, los amigos, todos los que estamos aquí en el templo. Vamos a orar y decimos: Señor, bendiga y que siga la gente creyendo el Evangelio y arrepintiéndose. Señor Jesús, en esta noche te damos gracias por la bendición que nos ha concedido, Señor, de estar reunidos aquí y realizar este culto desde el templo, Señor. La gloria es para ti, Señor. La alabanza, Señor, siempre es para ti, porque tú eres el que sostienes a los creyentes, Señor. Tú eres el que convence a los incrédulos para que sean creyentes. Señor, tú eres el que da el poder de su Espíritu Santo a los que sirven. Tú eres el que das esa fuerza y ese valor, Señor, a los creyentes para estar firmes. Gracias, Señor, por esa presencia prometida que tú has estado con nosotros en la iglesia, bendiciendo, y creemos que tú bendecirás, Señor, siempre a su pueblo. Amén.